Buenas tardes a todos, a pesar de que hace un momento, tomando un café, una compañera árabe me ha dicho que no, que nosotros estamos en el sur de Europa y que aquí la tarde no empieza hasta las 4. Así que, bueno, buenas tardes o buenos días. Gracias a todos por acompañarnos y, por supuesto, gracias a Casa Árabe por darnos esta oportunidad de ponernos en contacto y a veces flagelarnos, como parece que va siendo la tónica de la mañana. Yo espero que nuestra mesa no sea tan corrosiva, que sea un poco más prospectiva, pero también intentando construir caminos hacia el futuro. Y estoy segura que los compañeros que hoy me acompañan, valga la redundancia, y que representan generaciones distintas, posiciones distintas en la academia, fuera de la academia. Y el debate que vamos a entablar o que vamos a intentar entablar, a ver si lo conseguimos entre nosotros, pues nos ayuden a ver un futuro un poco más claro. Cuando estos días entre nosotros hemos estado perfilando cómo iba a ser nuestra intervención, reconozco que yo, que soy pues a lo mejor un poco impositiva, por no decir estalinista, pues les dije que nada de comunicaciones al uso, que no se trataba de hacer una intervención desde cada uno su especialidad, sino provocar una reflexión conjunta sobre qué ha sido, qué es y qué pueden ser los estudios sobre ideología y pensamiento árabe contemporáneos. Y ayer incluso, cuando yo les decía, bueno, pues en lugar de ser impositiva estoy haciendo dawa, y vamos a hacer una dawa estilo For Apache. Y For Apache, porque en el fondo también nuestra especialidad pues es un poco como la de los indios. No se sabe si están extinguidos, pero somos la minoría dentro de la minoría del arabismo. Y en ese sentido yo les lancé unas cuantas preguntas y vamos a intentar que cada uno responda en sucesivas tandas de 5 preguntas a los temas que se nos había propuesto para modelar el seminario en su conjunto y luego, en función de las respuestas, que evidentemente van a ser desde las posiciones académicas de cada uno de nosotros, entablamos con todos vosotros un debate. Y lo primero que yo les pedía era que, ya que teníamos que hablar de los inicios, de los orígenes, de cuál había sido la fuerza motriz de los estudios sobre ideología y pensamiento islámico contemporáneo, yo les decía, ¿nos atreveremos a dar un nombre, una obra, una institución, un lugar? Quizá descubriríamos que las respuestas iban a ser tan plurales que nos ayudarían a ir construyendo este puzzle que, como muy bien decía Eloy Martín esta mañana, es la frontera. Él decía, la frontera es porosa. Bueno, la frontera es un inmenso puzzle que el centro no acaba de verse claro. Eso es lo que yo les planteaba. Así que, si os parece, comenzamos por la izquierda siempre. Y entonces, Rafa, te lanzo a ti la primera respuesta. Bueno, pues no sé si darte las gracias, la verdad. Bueno, muchas gracias por haber contado conmigo para esta sesión, a las organizadoras de este evento y a Casa Árabe, por supuesto, por contar con nosotros. Y a Luz. Y realmente yo no sé por dónde empezar, porque yo casi vengo de la periferia también, como hoy se está hablando tanto de centro y periferia, vengo de la periferia geográfica y de la periferia del conocimiento, porque mi formación no es como arabista, aunque he sufrido también lo que sufren y han expresado aquí mis colegas, porque yo tengo una formación de historiador. Entonces, esto a posteriori sí que ha determinado de alguna manera mi interés por el estudio de las sociedades y de las ideologías en las sociedades árabo-islámicas y concretamente por el estudio del Islam político.
A mí hay una obra que siempre me fascinó cuando estudié historia, que era una obra de Georges Duby, Los tres órdenes o lo imaginario del feudalismo, porque en esa obra Duby hacía un análisis, una disección de cómo se construye una ideología, en este caso la ideología del feudalismo. Y las tensiones y los desfases que había entre la elaboración teórica de esa ideología y la plasmación práctica. Y desde entonces a mí ese es un tema que siempre me ha interesado. Y yo me empecé a interesar por el estudio del Islam político, concretamente en Sudán, que es otra periferia, a raíz de los estudios de Duby y con la idea de desentrañar las tensiones y las contradicciones que había entre el plano teórico y el plano práctico. Entonces, de la misma manera que Duby me influyó mucho para esa aproximación desde la historia y desde la historia de las sociedades y desde la historia de las mentalidades, también en otro ámbito hubo otro pensador que evidentemente influyó en mi trabajo, que era el Sheikh Hassan el-Turabi. Y de hecho mi primera aproximación era a través de la obra, de los estudios, de la teoría plasmada por Hassan el-Turabi, en el que se mezclaba otro de los elementos que a mí siempre me han llamado la atención. Se mezclaba la teoría y la praxis. Es decir, el hombre teórico, el renovador del Islam, el renovador del pensamiento islámico, como se le calificaba en muchos sitios, pero al mismo tiempo el político que fue capaz de conseguir algo que hasta entonces no se había conseguido, que era llevar a un movimiento islamista al poder a través de un golpe de Estado. Eso también es discutible, ¿no? Pero fue el artífice teórico y también práctico. Y ese ha sido más o menos mi punto de partida para aproximarme al estudio de las ideologías y en concreto al Islam político. No sé si he respondido. Bueno, tengo que reiterar, por supuesto, el agradecimiento particular a Casa Árabe, personificado en Olivia, y bueno, los organizadores de este encuentro, que creo que es muy necesario. Yo recuerdo que en el 2006 se organizó uno muy importante en Barcelona sobre los estudios árabes, bueno, los estudios árabes mediterráneos en España y en el Reino Unido, que salió una obra después coordinada por Miguel Hernando de Larramendi. Creo que era un buen momento de inflexión, ¿no? de poner las cosas en stand-by, un poco en espera a la hora de reflexionar y ver de dónde venimos y a dónde vamos, ¿no? Y creo que han pasado 10 años desde entonces. Yo en aquella época estaba con la tesis y creo que es interesante que nos volvamos así, aunque sea una escala más pequeña, más familiar también, porque al final los arabistas y los adláteres somos, o los científicos sociales y los adláteres, en este caso los arabistas, somos una pequeña gran familia. Tenemos, como en toda familia, pues nuestro cuñado, y, en fin, nuestro hermano, y tenemos buenas relaciones en general, ¿no? Y digo que es un buen momento para encontrarnos 10 años después y poner al día un poco algunas de estas reflexiones, ¿no? Y voy un poco a contestar la pregunta, que al final, yo no soy antropólogo, pero al final la historia de las disciplinas son también la historia de las personas, ¿no? que las desarrollan. Y entonces, en este sentido, claro, yo no puedo responder de otra forma que de forma personal, ¿no? ¿Por qué me interesé? Bueno, evidentemente cuando yo estudié filología árabe no había pensamiento, lo único que se parecía un poco era la... ¿Perdón? Como materia, por supuesto. Ya solo faltaba entrar en eso. Bueno, no había otras cosas tampoco, pero pensamiento como materia no existía. Sí existían pues aproximaciones, digamos, colaterales, ¿no? al pensamiento, la islamología, donde sí se hablaba de la filosofía clásica, la teología, etcétera. Y luego la literatura árabe contemporánea. Nosotros teníamos la suerte de tener a Mercedes del Amo, que fue una de las pioneras, ¿no? en este sentido. Y es verdad que ahí había muchos temas por los que seguir indagando y que, a mí me llamaban mucho la atención y se me quedaban un poco cortos. Entonces, vinculando con las instituciones, la Escuela de Traductores de Toledo, ahí sí que supuso una especie de
de nuevo horizonte, ¿no?, en ese sentido, y a través sobre todo de las traducciones, evidentemente, y del contacto también personal con colegas y con estudiantes. Sí que conocí que había gente que estaba trabajando sobre el pensamiento contemporáneo, etcétera, y bueno, me hablaron de Juan Antonio Pacheco, profesor de la Universidad de Sevilla, que él sí, con formación filosófica en principio, pero luego también de arabista, pues sí se había introducido algo en el pensamiento árabe contemporáneo, particularmente en el pensamiento filosófico, que ya es, digo, si la ideología, etcétera, ya estamos hablando de periferia, la filosofía ya no digamos. Entonces él reivindicaba en una obra que también me marcó mucho, suya, que es de las pocas que hay, que se llama El pensamiento árabe contemporáneo, que publicó en el 99, creo, una obrita así, pues realmente tampoco tiene mucha profundidad, más bien, bueno, una especie de indagación histórica sobre los principales autores, movimientos intelectuales del siglo XX, básicamente árabes, pero me llamó mucho la atención que él reivindicaba el estudio de la filosofía árabe contemporánea y, bueno, eso me supuso una llamada de atención, ¿no? Y entonces leí artículos suyos y, de hecho, hice un curso de doctorado con él en Sevilla y, bueno, a partir de ahí me fue llamando la atención. Es cierto que, claro, cuando hablamos de pensamiento, pues abarcamos una realidad, bueno, inabarcable, ¿no?, en realidad. Entonces, en ese sentido, sí es verdad que luego mi trabajo sobre el Islam político y sobre otras realidades relacionadas con ideologías políticas, sí se basaba un poco en este interés por el pensamiento político, fundamentalmente, ¿no?, que desarrollé en esa etapa. Pero me parece interesante esa vinculación entre, primero, los estudios, digamos, clásicos de filología árabe, la literatura árabe contemporánea, la Escuela Traductora de Toledo, la traducción, y finalmente, pues, bueno, una introducción a esto o una reivindicación de esto que se puede llamar la filosofía árabe contemporánea, que yo desarrollé a través del estudio del pensamiento político. Ahí también conocí justamente a Muhammad Abid al-Jabri, que es uno de los grandes pensadores árabes contemporáneos, y bueno, y decidí trabajar sobre él, ¿no?, porque, bueno, su pensamiento me llamó tanto la atención como el hecho de que no se conociera o que yo no hubiera tenido idea de su obra, sino hasta, bueno, hasta, por supuesto, después de acabar los estudios, ¿no? Y ese sería un poco el panorama. Hola, buenos días. Es un placer estar aquí en esta mesa, compartir con los compañeros y dar las gracias a la Casa Árabe por la organización de este evento. Mi experiencia es muy excepcional, peculiar, porque vengo de otro lugar, sin ninguna duda, y he estado en muchos sitios trabajando, formándome. Quería hacer una advertencia antes de empezar a hablar de esta experiencia. Yo creo que todos caemos en las generalizaciones cuando hablamos de Occidente, el mundo árabe, el mundo musulmán, etcétera. Y yo creo que esta mañana también se ha dicho en alguna de las mesas, se ha señalado esto, la categoría de las palabras o la terminología como la usamos. Digo esto porque yo me formé, por ejemplo, en la Universidad de Bagdad, en aquel momento en lengua y literatura árabe, cuando las universidades iraquíes tenían un prestigio y Irak era un país, pero lamentablemente todo ha ido al abismo, como sabemos, en la actualidad. Estuve unos años trabajando y después, por circunstancias determinadas, tuve que marchar del país, fui a Marruecos. ¿Qué opinión teníamos nosotros del norte de África, de Marruecos particularmente? Durante el tiempo que yo viví en Irak, pensábamos que el norte de África, Marruecos, eran árabes de aquella manera. Prácticamente no se sabía nada de lo que producían autores, filósofos, pensadores, etc. Es una circunstancia lamentable, sin ninguna duda, porque en Marruecos o Argelia o Túnez también hay grandes pensadores, grandes autores, grandes literatos. Todo esto yo lo he ido descubriendo cuando ya llegué a Marruecos, empecé a trabajar durante años como profesor en un magisterio. Descubrí ahí realmente a pensadores como Muhammad Abid al-Jabri o al-Arwi, o en fin, conocer mejor a Alaa al-Fasi,
conocer a literatos como Muhammad Zafzaf o Muhammad Shukri o Mernissi, por ejemplo, que no se conocía mucho Nawal Saadawi, pero nadie en Oriente hablaba de Fátima Mernissi. Y esa es una circunstancia también que sí, quizá habría que analizar después, por qué razón conocemos a unos y otros muchos están totalmente o son desconocidos aquí en el mundo occidental o en España, por ejemplo, siendo intelectuales, pensadores muy valiosos. Y ya un poco hablando también de la mesa anterior, en cuanto a la lengua árabe, el uso de la lengua árabe, lógicamente yo venía con mi formación en árabe clásico y el árabe iraquí, el dialecto iraquí. Estando en Marruecos, sin duda, al principio encontré dificultades para entenderme con la gente, pero sinceramente yo creo que un mes después ya prácticamente dominaba el dialecto marroquí, entendía. Quizá no es el caso de la mayoría de la gente, porque yo vengo con una formación lingüística determinada y tengo una facilidad quizá mayor que otros, pero es cierto que las dificultades se plantean en ese sentido, pero se resuelven, es decir, no es una cosa imposible, sino con el tiempo, quizá no tan alargado, se puede llegar a entenderse con la gente y con cierta facilidad se puede entender. Llegando ya aquí a España, pues encontré una carencia importante en los materiales, los métodos de la enseñanza de la lengua árabe y he añadido mi grano de arena también en este aspecto, intentando solventar en cierta medida las necesidades que tenían los alumnos. Empecé a trabajar en las escuelas oficiales de idiomas, primero aquí en Madrid, después en Valencia y al final acabé en la Universidad Autónoma de Madrid. Y lo mismo, después me di cuenta también de esta contradicción que existe en cuanto a lo que se refiere a la política actual en el mundo árabe-islámico o al pensamiento árabe-islámico o el Islam político, etc. Es decir, he visto cómo había dos bloques. Un bloque que estaba en tropa defendiendo al Islam y los musulmanes sin ningún tipo de espíritu crítico, cosa que a mí me molestaba enormemente, sinceramente. Y por otro lado veía que había gente que echaban por tierra todo lo que es el Islam, los musulmanes, los árabes, etcétera, con un criterio totalmente devastador. Y yo creo que ni una cosa ni otra es la acertada. Es decir, el mundo musulmán es un paraíso, las personas son como todo el resto de la humanidad. Es cierto que en este momento hay circunstancias muy negativas, muy complicadas en este mundo, por razones políticas fundamentalmente, pero también por razones sociales. Y todo esto necesita ser estudiado de una forma objetiva, de una forma académica, cosa que me ha empujado a intentar ahí un poco como una persona intrusa realmente en este ámbito de estudios de sociología, política, etcétera, porque mi formación principal, como he dicho antes, es lengua y literatura. Pero me veía capacitado también para opinar, para analizar y para ver qué es lo que ocurría. Entonces, allí he intentado de algún modo un poco explicar las realidades. Yo creo que nos equivocamos muchísimo cuando hablamos sin el conocimiento suficiente. Y el conocimiento suficiente está en la tierra de donde estamos explicando y hablando. Es decir, yo siempre he querido ir a las fuentes, siempre he querido ir a la base, qué es lo que pasa, qué es lo que ocurre en aquel mundo, y ocurren cosas horribles, sin ninguna duda. Luego, si hay ocasión, damos algunos ejemplos de estas circunstancias que están viviendo. Muchas gracias a los tres. Y como he dicho que esta mesa no iba a ser un poco, antes he dicho estalinista, pues ahora anarquista. Voy a intervenir yo también, porque no me puedo privar. No voy a contar de dónde vengo, porque tampoco tiene mayor interés, pero sí el tiempo en el que se me despertó la curiosidad por el tema que ahora nos ocupa, por las ideologías y el pensamiento árabe-islámico contemporáneo. Y aunque me ha costado esta semana encontrar respuestas a las preguntas que yo misma había planteado, quiero recordar aquí
en este contexto en el que eran los años 80, el contexto en el que uno va al instituto y luego a la universidad, en mi contexto, recuerdo, no sé por qué, que cayó en mis manos un libro traducido, y aquí quiero sacar una de las cuestiones que creo más interesantes en nuestra disciplina, en general en el arabismo, pero también en nuestra disciplina, la importancia de la traducción. Un libro traducido de Abdallah al-Arwi, la ideología árabe contemporánea, traducido en el año 1976 y publicado el original en el 69, es decir, con 7 años de diferencia. Ese libro que, pues como ahora, no sé, iba a decir como los chicos de ahora con 17 años, no lo sé. En fin, yo lo leí, no entendí nada, pero ahí surgió en mí cierta inquietud por un mundo que se me escapaba y por el que decidí emprender mi camino profesional. Una vez en la universidad, otro libro muy distinto, porque en muchos sentidos es totalmente diferente, pero yo diría que más como piedra angular de los estudios de ideología y pensamiento árabe contemporáneo en España, es de Carmen Ruiz Bravo Villasante, la controversia ideológica entre nacionalismo árabe y nacionalismos locales, y fundamental por el tema que aborda, por cómo lo aborda, por cómo conjuga estudio y traducción, y también porque lo escribió una mujer. Y es algo que no ha salido todavía, pero que creo que debo poner también sobre la discusión que ahora tenemos. El papel de las mujeres en el arabismo, que ha sido un papel fundamental en estos 40 o 50 años, que a menudo se ha visto relegado en las promociones, en la presencia en los departamentos, y que contrasta con la realidad de nuestras aulas, en las que el 80%, por decir una cifra así a voleo, son mujeres. En ese sentido, también reivindico esta obra. Y en tercer lugar, por dar pues poner otra piedra, ¿no?, en mi construcción personal de dedicación a las ideologías y el pensamiento árabe contemporáneo, los 3 volúmenes que se quedaron, supongo, no sé la historia exacta, pero que se quedaron inconclusos, los 3 volúmenes que, aunque cada uno se titula de una manera, se dedicaron a literatura y pensamiento marroquí, iraquí y tunecino, publicados por el Instituto Hispano-Árabe de Cultura, y que al margen de los 3 volúmenes, yo los traigo aquí por la implicación de una institución en la construcción de un conocimiento. Así que, intentando sintetizar, yo decía la traducción, el mundo universitario, pero también las políticas públicas que apoyan determinadas líneas de conocimiento y de investigación. Saltamos a nuestra segunda pregunta, y la segunda pregunta que yo tenía para mis compañeros, y ahora empiezo por la derecha, si te parece, Juan Antonio, era una pregunta sobre cómo consideraba que la evolución de los estudios sobre ideologías y pensamiento estaba vinculada con los acontecimientos internos de la sociedad española y las posibilidades también de que esto estuviera en consonancia o disonancia con lo que sucedía en las sociedades árabes de manera sincrónica. Si hay una relación, si desde nuestros estudios vivimos de espaldas tanto a este dentro como a aquel dentro, y cuál había sido la posible evolución de líneas de investigación, de publicaciones. Luego hablaremos de inserción en planes de estudio, pero más en el terreno de la investigación. Bueno, evidentemente, claro, ninguno de nuestros estudios, digamos, se establece sobre la metafísica, ¿no? Están insertos dentro de un marco institucional, ideológico, histórico, político, evidentemente. Acontecimientos. Particularmente yo diría que los años 90 son años fructíferos en ese sentido, quizás más fructíferos de lo que han sido después, por varias razones. En primer lugar, claro, yo me he centrado sobre todo en Marruecos, y creo que aquí, bueno, Marruecos está bien presente. En los años 90, en Argelia, en Marruecos, bueno, en otros países también, se viven
momentos de cierta excepcionalidad positiva, ¿no? Momentos de cierta apertura, de cierta esperanza de transición, de evolución en algún sentido, y creo que esto favorece el hecho de que se quiera conocer más, ¿no? Es decir, Marruecos está cambiando o puede cambiar. Estas preguntas están un poco en el aire y se responde pues, desde diferentes ámbitos. Uno de ellos, vuelvo a recalcarlo, es también lo mencionabas tú, la traducción, la literatura y también el pensamiento, porque de repente pues, aparecen, digo, en España pensadores críticos de los que antes no se tenía noticia, ¿no? Digo, años 90, principios de los 2000. Yo recuerdo, por ejemplo, que la primera traducción de Al-Jebri al español la hace Manuel Feria y la publica en Trota en el año 2000 o 2001, creo recordar, más o menos, sobre esa época, ¿no? Principios de los 2000. Y responde un poco a esto, ¿no? Responde a tratar de traer a la sociedad española pues una realidad intelectual que había quedado de alguna forma oscurecida por atavismos o apriorismos ya históricos, ¿no? La incompatibilidad de los árabes con la democracia, con el pensamiento crítico, etcétera, ¿no? Esta obra venía un poco a reivindicar, es cierto que tiene una lectura también con respecto a la filosofía clásica, pero es una muestra de ese pensamiento crítico y vivo que en esos momentos era muy pujante, porque además el propio Al-Jebri se implica mucho en esa transición, ¿no? Que empieza con el gobierno de alternancia en el 97, etcétera, en Marruecos, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que ese clima, digamos, favorece eso. Es un clima que, digo, de finales de los 90, hasta la década del 2000, pero creo que a partir de 2001 empieza justamente a involucionar en algún sentido, ¿no? Es decir, empieza a dejar de interesar el pensamiento crítico y a aparecer un pensamiento más de confrontación, ¿no? Negacionista, ¿no? Es decir, el pensamiento anti-islamista o el pensamiento, por decirlo así, más ideológico, ¿no? Marcadamente, diría secularista, pero más que secularista, anti-islamista. Digamos, se pierden los matices, ¿no? En ese sentido, y creo que eso empieza a ocurrir a partir de esa época. Esto tiene un correlato, evidentemente, lo que ocurre en el norte de África, en Marruecos, tiene un correlato también, y lo que ocurre en Estados Unidos, obviamente, en septiembre de 2001, que además recuerdo que yo estaba justamente el 11 de septiembre de 2001, estaba en una clase con Gonzalo, en la Escuela de Traductores de Toledo, además no se me olvida. A partir de ese momento tenemos ese correlato también en la involución y en la polarización progresiva de la propia sociedad española, de las sociedades europeas en general, ¿no? Con lo cual se pierde interés por los matices, ¿no? En general. Walid, seguimos por ahí. ahí. Yo invierto el orden y voy a hablar primero de los orígenes, es decir, el pensamiento árabe, dónde surge y quiénes son los que producen, porque realmente existe una crisis de este pensamiento en el mundo árabe-islámico desde hace varias décadas. Incluso hay algunos, como Mohamed Arcón, habla desde el siglo XIII, diciendo que ya hubo una ruptura del pensamiento árabe-islámico con los estudios humanísticos, y la causa fundamental para Mohamed Arcón es la lengua, es decir, la lengua ya ha dejado de ser la lengua vehicular para producir el pensamiento, pero este argumento, digamos, un poco quizá es demasiado pesimista. Sabemos que después en la Nahda hubo grandes autores, grandes filósofos, grandes pensadores, están ahí Tahtawi, Khaireddin Tunisi, Boutros el-Bustani, etcétera. Después su obra está desarrollada por parte de otros autores, como es el caso del Kawakibi o Ali Abdurrazik, por ejemplo. Pero es cierto que en la actualidad encontramos un vacío enorme. Sin duda el pensamiento es el reflejo de la situación política. La situación política en el mundo árabe-islámico en general es, entre comillas, desastrosa en muchos aspectos. Y esto tiene su reflejo, que duda cabe, en la producción. Cuando tenemos una censura terrible, cuando hay un
un terrorismo intelectual en los países árabes y musulmanes. ¿Cómo pueden producir los pensadores cuando tenemos un sistema educativo totalmente desfasado? No se ha renovado, todavía están enseñando en los colegios, en las universidades, sistemas totalmente anticuados. ¿Cómo podemos avanzar cuando la razón está ausente? Es decir, estamos más bien anclados en el pasado y estamos revolviendo siempre ideas y aspectos y fenómenos del pasado. Queremos, con una mentalidad del pasado, tratando el pasado, el futuro, o el presente y el futuro están totalmente ausentes. Entonces, esta es la realidad en el mundo árabe-islámico hoy en día. No es que no haya absolutamente nada, ningún intelectual, ningún pensador, pero realmente con grandes dificultades están trabajando la mayoría de estos intelectuales por estas circunstancias. Lo que ocurre en el mundo occidental, en Europa, en España, pues lógicamente aparecen figuras y hay interés por determinados autores. El Jaberi se ha mencionado varias veces aquí. Quizá por su cercanía geográfica, quizá porque se interesaron algunos a traducir algunas obras del Jaberi, pero el Jaberi no es el único que existía en los años anteriores, ¿no? Antes de su fallecimiento en el 2010. Como decía antes, Fatima el-Mernissi, por ejemplo, no se conoce en el mundo árabe hasta que no es conocida aquí en el mundo occidental y traducida a las lenguas occidentales, por ejemplo. Entonces, este interés también muchas veces es selectivo y no abarca a muchos otros autores que no son menos importantes de los que realmente están produciendo y están trabajando. Hay ausencias importantes, creo que también lo ha dicho una y otra vez un autor como es el caso de Muhammad Arcón o Sadiq Jalal al-Azm o otros muchos autores también han señalado esta realidad. Sí, pues yo enlazo con lo que ha dicho, lo que han dicho mis colegas y lo que estaba diciendo ahora precisamente el profesor Walid. Es cierto que ha habido traducciones, muy pocas, y eso hay que reivindicarlo aquí. Es decir, hay que hacer un esfuerzo por dar un empuje a la traducción de obras de pensamiento árabe, pensamiento islámico, pensamiento islamista, porque es que esta no aparece en ningún sitio, salvo raras excepciones como las que han mencionado el Arwi, el Jabri. Pero, por ejemplo, yo echo de menos referencias, traducciones de un pensador como Nasser Hamid Abu Zaid, que es un referente para todo el pensamiento islámico contemporáneo, por ejemplo, ¿no? Y creo que vamos a tratar también el tema de las traducciones, de las editoriales, etcétera, pero que quede ya constancia de que hay que hacer un esfuerzo por presentar. Es difícil, porque es difícil hacer un estudio, una traducción de un texto filosófico, es muy complicado. Pero se prima la literatura, obviamente, ¿no? Pero creo que hay que hacer un esfuerzo. Y yo quería añadir también otra cosa, relacionando ese interés por el estudio de las ideologías en el mundo árabe islámico con el interés político. Antes estaban hablando del orientalismo como un proyecto académico, pero también como un proyecto que tenía una parte política y que era utilizado por el poder político, según conveniencia. Evidentemente, los sucesos en el plano político que tienen lugar en el mundo árabe islámico desde finales de los 70, empezando por la revolución iraní, continuando por la guerra en Afganistán, la invasión soviética, todo esto de la locura de los mujahidín en Afganistán, el golpe de Estado en Sudán del 89, todo eso favorece en cierta medida el análisis y el estudio, o debería favorecer el estudio de las ideologías, solo que aquí entramos en lo que también decía el profesor Amoretti, el uso o el discurso casi antagónico que se establece o se instala en la academia occidental frente a ese pensamiento islámico o a ese mundo árabe islámico que está en continua ebullición, ¿no? Y luego quería añadir también otro elemento que me parece a mí que es muy importante para el despegue de los estudios sobre ideología y pensamiento árabe-islámico, en España me refiero, ¿no? Y es una nueva generación de arabistas, o también historiadores, o sociólogos, o politólogos, que amplían el campo de investigación, van más allá
hacen estancias en países árabes, están en contacto con la realidad de países árabes y de ahí surge también un interés por analizar esas sociedades y un componente básico de esas sociedades son las ideologías. De manera que hay un antes y un después, yo creo que a partir de los 80, con las nuevas generaciones que salen de las universidades españolas. Y antes estaban hablando aquí todo el rato de un roto y un descosido, que el arabismo es para un roto y un descosido. Yo creo que hay que verlo por el lado positivo, es que hay que tender a la multidisciplinaridad. Es decir, lo que estamos planteando aquí no son compartimentos estanco, arabista, filólogo, lingüista, sociolingüista, no, estamos hablando de conocimiento compartido, es decir, la multidisciplinaridad, que es lo que se lleva hoy en día también en muchos proyectos de investigación, que podemos hablar después al respecto. Pues muchas gracias a los tres. Yo voy a ser muy breve, pero también quiero apuntar algo sobre esto que estamos comentando, insistiendo en la importancia de las políticas públicas para el desarrollo del saber y el conocimiento, enlazando con lo que antes nos exponía Carlos Cañete sobre la relación entre poder y saber. Y es, como ha mencionado Rafael, la importancia del momento en el que las promociones de los años 80 tenemos una financiación para salir a estudiar al extranjero, que dura 8 o 10 años, pero que permitió a toda una generación formarnos durante, al menos en el verano, pero muchas veces durante todo un año o 2 años en los países árabes en general, tanto del Magreb como del Mashrek. Fruto de ese conocimiento, yo creo que es buena parte de los estudios que estamos aquí exponiendo, y en relación con ello también lo que me interesaba notar era, por un lado, la importancia de las políticas públicas y, por otro lado, la función que teníamos, y que espero que sigamos teniendo, de eso que se llama puente entre culturas, pero en el buen sentido, de transferencia de sensibilidades que aquí no era fácil que llegaran y que creo que siguen sin llegar, de sensibilidades que a veces no estaban directamente relacionadas dentro del terreno de las ideologías con el Islam únicamente. Es verdad que era muy fuerte y que sigue siendo una de las líneas principales, pero había también otros movimientos, grupos más o menos organizados en lo intelectual y en lo político, como podían ser los marxistas, y que no han tenido prácticamente visibilidad dentro de nuestro ámbito de conocimiento, ¿no? Las carencias. Somos los que somos, nos dedicamos a lo que nos podemos dedicar y dejamos de lado otro mundo que también es un mundo de emancipación distinto al del islamismo y el islam político. Y ahí volvemos otra vez, por ejemplo, a qué se ha traducido y qué no se ha traducido, ¿no? Cómo no hay nada traducido de George Tarabisi, por ejemplo, ¿no? Pues sorprende. O de alguien que es muchísimo más mediático en el mundo anglosajón, como Galal Amin, como toda esta otra parte del pensamiento seguimos teniendo en nuestra academia española nuestro pequeño pozo del que no hemos salido. La tercera cuestión que yo les planteaba a mis compañeros es cómo habían ellos visto desde su propia experiencia, puesto que todos estamos en la universidad, la inserción de nuestra línea de especialización como investigadores, pero en general de los estudios sobre pensamiento árabo-islámico contemporáneo, dentro de los planes de estudio que hemos ido modelando y sufriendo y repensando durante los últimos, pues hemos hablado aquí de 40 años, pues bueno, pongamos 40 años, durante los años de la transición que no sabemos si se está acabando. Otra vez tenemos que vincular el pensamiento a la política. Quizá el gran interés que ha surgido en los últimos tiempos viene desde la política, lamentablemente. Y esto ha hecho quizá también surgir muchos libros, muchos estudios, etcétera, que nunca son suficientes, que duda cabe, porque existen en diferentes países árabes y musulmanes un gran número de autores, de pensadores que están produciendo.
hay una realidad también desde el punto de vista regional. Es decir, antes se lo decía a Rafa, y creo que a este no le gusta a Rafa porque es un pro-egipcio, que Egipto eclipsa mucho a muchos otros países árabes. En Egipto hay grandes pensadores, grandes autores. Es el país más grande árabe, casi 90 millones de personas. Pero esto en alguna medida hace que no se conozcan otros autores que, por ejemplo, nunca se ha ido algún autor de Arabia Saudí, que existen también, o de Yemen, por ejemplo, de Irak, de Siria, de Líbano. Todo esto ha hecho que en realidad ignoremos a autores tan interesantes también como estos. Entonces, ¿qué ocurre a nivel de los estudios aquí? Pues yo creo que también en los últimos tiempos se ha ido un poco aumentando, incrementándose el interés por esto, no solo en el mundo académico, yo añadiría algo más a nivel social, porque creo que en muchos momentos se han organizado y siguen organizándose este tipo de eventos donde quieren saber qué es lo que ocurre, qué es el Islam político, quiénes son estos autores, qué hace la situación de la mujer en los países árabes y musulmanes, por qué razón está así, si tiene que ver con los textos fundacionales o no tiene nada que ver. Es decir, todo este debate en realidad que es muy rico, muy interesante, que creo que no debería solo estar en el mundo académico, sino también tiene que salir fuera de ello a nivel social, en los medios de información, etcétera, porque los medios de información particularmente no siempre hay personas las más adecuadas para hablar de este mundo árabe-islámico, y creo que esto lo sabemos todos los que nos llaman de vez en cuando para hablar de temas de este mundo. Bueno, pues yo estoy de acuerdo con lo último que ha dicho Walid, no con lo que ha dicho al principio. Porque es verdad, yo defiendo Egipto, pero más bien por cuestiones sentimentales, ¿no? Porque para mí es mi segunda casa. Lo pasé muy bien mientras vivía allí. Pero de hecho reconozco, por ejemplo, que Egipto eclipsa a muchos países que tiene alrededor, entre ellos Sudán, que es el país al que yo he dedicado parte de mi investigación, ¿no? Bien, y lo que sí que quería señalar es que evidentemente nos estamos moviendo en diferentes ámbitos. Un ámbito es la academia, es la universidad, donde si cuesta y hay debates en torno a la lengua árabe en los grados y en las filologías árabes, sobre qué árabe se enseña, sobre cuántos créditos, árabe moderno estándar, dialectos, el árabe egipcio, el árabe marroquí, pues imaginad lo que pasa con cuando se quiere abordar algo referido al pensamiento árabe o islámico, que entra con cuentagotas, ¿no? Y a duras penas se puede mantener, ¿no? Nosotros tenemos un poco de experiencia en el departamento en Granada porque hay asignatura de pensamiento islámico y en el máster de estudios árabes e islámicos, el máster de culturas árabes y hebreas al-Ándalus y mundo árabe contemporáneo, se imparte pensamiento contemporáneo, ¿no? Pero, como digo, es una excepción, ¿no? Y no debería serlo. Otra cuestión es si hablamos de el ámbito académico al margen de las universidades, en las fundaciones, en instituciones, donde sí que se procura hacer una transferencia de conocimiento y donde se crean espacios, realmente se pueden crear espacios para debatir, dar a conocer, enseñar este tipo de conocimiento. Por ejemplo, Casa Árabe, en la Fundación Tres Culturas, no sé si vamos a hacer referencia a las fundaciones, en la Fundación Euroárabe de Granada. Quiero decir que eso es necesario, tan necesario como las traducciones, a las que hemos hecho referencia antes, a una política editorial que dé a conocer el pensamiento, tan importante como eso es crear espacios de debate y de conocimiento en torno al pensamiento árabe-islámico, que no es exclusivo ni excluyente, ¿no? En un ámbito de debate del pensamiento árabe-islámico entran también las cuestiones lingüísticas, por supuesto, y la antropología y la sociología. Es decir, que, vuelvo a decir lo que he dicho antes, no son compartimentos estancos, sino todo lo contrario. Sí, vamos, yo considero evidentemente que estamos hablando, por supuesto, de un enriquecimiento, ¿no? Cuando hablamos del pensamiento, claro, obviamente todos estos debates se llevan a otro plano, el propio debate lingüístico, ¿no? que han abordado, pues tú mencionabas antes a Boussaid, por ejemplo, ¿no? El papel de la lengua árabe en relación con
el Corán, ¿no? Con la lengua sagrada. Eso es pensamiento, igual que es pensamiento pues, determinadas obras literarias o determinado tipo de ensayo intelectual, ideológico, que debería tener un lugar, obviamente. Aquí nos acordamos de las traducciones, de esas que nos marcan, porque son las traducciones. Hay muy pocas traducciones realmente de pensadores árabes contemporáneos que tengan relevancia. Y es verdad que Al-Jabri yo lo menciono mucho, yo hice mi tesis sobre Al-Jabri, tengo que sacarle partido, pero aparte de eso es porque Al-Jabri, también mencionabas tú a George Tarabishi, la polémica entre Al-Jabri y Tarabishi es una de las dinámicas intelectuales más portentosas de la... Bueno, Solo conocemos a Al-Jabri. Solo conocemos Al-Jabri, sí, desgraciadamente es así, pero bueno, ahí hay quiero decir, Al-Jabri puede ser un parámetro como otro cualquiera, ¿no? Yo he trabajado también a autores como Malik Ben-Nabi, Argelia, que me parece fascinante. En fin, hay una panoplia de autores que no se conocen y que, en el caso de Granada, que es por el que yo puedo hablar, sí que hay una asignatura de pensamiento árabe contemporáneo. Tuvimos la suerte de que cuando hicimos el plan de estudios, pues yo estaba allí. Entonces, presioné, hice lobby, pero bueno, las cosas no deberían ser así, las cosas deberían ser de otra manera, ¿no? En el sentido de que el pensamiento debería tener un lugar por mérito propio y no porque nadie lo defendamos, ¿no? Sino porque debería defenderse solo. En el máster también tenemos ese curso que mencionaba Rafa, que además lo impartimos los dos conjuntamente, una parte de discurso islámico que imparte él y otra de filosofía árabe contemporánea que imparto yo, pero claro, es una isla, ¿no? En un mar de... con esto vuelvo al tema de las políticas públicas y a lo que tú hacías mención. Efectivamente, hemos vivido unos años en los que nuestros alumnos y nosotros mismos hemos disfrutado de becas que nos permitían conocer realmente la realidad árabe in situ, que es como realmente se conoce y se ama el mundo árabe contemporáneo, no de otra forma. Hasta hace unos años, pues las becas, nuestros alumnos, pues, era habitual que se fueran a Yemen, o que se fueran a Egipto, o que se fueran a Jordania, Marruecos, Túnez. Hoy en día, evidentemente, las cosas han cambiado por circunstancias externas, pero por circunstancias internas también, ¿no? Porque ya no hay tanto interés en que haya jóvenes que se formen en estos ámbitos, ¿no? Por tanto, ahí sí que cabe una reivindicación, por supuesto, en primer lugar del pensamiento, pero en términos más amplios de unas políticas que estén encaminadas, que realmente el conocimiento del mundo árabe contemporáneo sea un conocimiento efectivo, real y en cierta medida útil también, ¿no? Para nuestra sociedad, que al final es de lo que se trata, no es solamente un conocimiento abstracto, sino que es un conocimiento real y que, bueno, y que tiene utilidad, ¿no? Y eso es lo que también creo que tenemos que reivindicar desde nuestra posición más o menos humilde. Bueno, yo también voy a hacer una pequeña... Aquí no me puedo privar. Así como he intentado ser positiva, constructiva y ver el futuro en blanco, en la cuestión específica de los planes de estudio, creo que sí que se ha producido una regresión. En el terreno específico de las asignaturas que ahora se miden en créditos, centradas en lo que llamemos ideología, pensamiento, filosofía árabe-islámica. El plan en el que yo estudié hace 25 o 30 años le dedicaba un curso entero, todo académico, que equivaldría a lo que hoy serían 12 créditos. En el actual plan de estudios son 6 créditos, justo la mitad. Y como bien dice Juan Antonio, pues por lobby y casi implicaciones personales, que en este caso no soy yo, no me cuelgo esa medalla. En ese sentido, cada vez estamos más constreñidos, pero claro, también está dentro del contexto que hemos estado hablando de cómo nos están oprimiendo como disciplina el arabismo y nos estamos dejando, mi punto de vista es que nos estamos dejando, sin resistirnos lo suficiente, absorber por la dinámica de los estudios más globales, de tipo geoestratégico, con denominaciones un poco sorprendentes, como lo de Asia y África que hemos estado hablando. Eso en lo que se refiere a la especialidad, pero también creo que, por contra,
Lo mismo que decía Rafa de que tenemos ámbitos de transferencia del conocimiento fuera de la universidad y que ahora vamos a abordar sobre las instituciones, ONGs o en general la salida de la universidad. Dentro de la universidad también creo que a veces, y ahora ya aquí sí que soy más optimista, nos tiramos demasiadas piedras y que sí que se nos mira y sí que se nos ve a los estudios árabes e islámicos y sí que se demanda de nosotros participación e intervención en grados o especialidades que antes quizá no hubiesen acudido a nosotros. Y pensando en concreto en la Universidad Autónoma de Madrid, pues por ejemplo el grado de Ciencias Políticas y de la Administración nos ha pedido una asignatura optativa, bueno, son 2, pero 3 créditos cada una, es decir, 6 créditos que impartimos desde estudios árabes e islámicos y que la mitad de ella es autoridad política y religiosa en el Islam. Entonces, esa demanda nos ha sacado, hemos salido y creo que es otra vía, otro camino que deberíamos, bueno, es una nueva perspectiva para el futuro. Y enlazando con eso, os hago ahora la última de las cuestiones que tenía antes de hacer una propuesta positiva cara al futuro. Cómo la transferencia de nuestros conocimientos como especialistas al ámbito no universitario. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo vivís? ¿Cómo lo arreglaríais si fuera posible? No sé qué les Sí, pues empiezo yo mismo. Sí, yo también voy a hablar desde mi punto de vista, desde la experiencia que yo he tenido, ¿no? Y precisamente esa experiencia empezó aquí, en Casa Árabe, porque yo estuve trabajando varios años como investigador principal aquí en Casa Árabe, en la sede de Córdoba, donde pues, se intentó crear espacios, un espacio de debate, de investigación sobre pensamiento, política, todo lo referido al mundo árabe islámico. Luego tengo otra experiencia en la Fundación Euroárabe de Altos Estudios en Granada, donde también lo mismo, se intenta crear un espacio de debate en torno al pensamiento islámico. Se hacen otras actividades, por supuesto, relacionadas con la cultura, con la cooperación también, pero hemos podido poner en pie un máster propio de la Universidad de Granada sobre tendencias del pensamiento islámico. Lo cito no porque esté yo implicado directamente, sino porque en ese máster contamos con una docencia muy variada. Más o menos casi la mitad del profesorado procede de países árabes, de universidades de países árabes, desde Mauritania hasta Líbano, lo cual pues, se considera como un plus para precisamente dar a conocer ese pensamiento, esas tendencias del pensamiento árabe islámico contemporáneo. Pero también soy consciente de que no son muchas los espacios que se han creado. Es decir, podemos remontarnos a los años 90, ¿no? Cuando se crea la Fundación Euroárabe, cuando hay un gobierno nuevo en España que es proclive a una nueva sensibilidad hacia el mundo árabe islámico. Es decir, de ahí surge la Fundación Euroárabe, no solamente de ahí, sino del Parlamento Europeo, porque en principio iba a ser una universidad euroárabe que se frustró. Pero luego también tenemos los ejemplos de la Fundación Tres Culturas, de Casa Árabe en el año 2006, etcétera. Pero yo realmente sigo considerando que, igual que en las traducciones, igual que en la docencia, que son pocas, que se necesitan más. Bueno, estoy de acuerdo totalmente con lo que ha dicho Rafa en cuanto a la escasez de lugares, centros para transferir estos conocimientos y el pensamiento árabe-islámico. Pero yo creo que sí, en los últimos tiempos ha habido una mejoría, sinceramente. Es decir, ya hay asignaturas antes que no teníamos, por ejemplo, cuando
literatura y cultura. Yo creo que ahí en cultura se pueden formar bastante de temas de pensamiento, aunque se puede también hablar de otros aspectos, asuntos como la literatura o el cine o el teatro o cualquier otro tema. Entonces, además, todo esto lo que conocemos de Casa Árabe o la Fundación de Tres Culturas están haciendo una labor importante, una labor interesante. Siempre es insuficiente, hace falta otros muchos. Creo que los ayuntamientos también podrían implicarse en este aspecto, siempre y cuando haya alguien que proponga. Sé que se hacen cosas en diferentes lugares relacionados con el mundo árabe-islámico. No sé en qué medida los profesores que tienen cierta relación con esta cultura, que trabajan en los institutos, que pueden iniciar a sus alumnos también. Es decir, yo creo que cualquier otro ámbito donde se pueda dar a conocer, porque realmente el mundo árabe-islámico está cerca y está lejos. Está a 14 kilómetros del territorio español, pero estamos viviendo de espaldas desde hace siglos y siglos. ¿Se han abierto puertas? Sí, pero creo que no lo suficiente para conocernos y para llegar a tener esta fluidez en las relaciones culturales, en el ámbito de la disciplina, sobre todo del pensamiento árabe-islámico. La traducción, sin duda, es una de las herramientas más eficaces y es muy, muy precario esta actividad traductora. Ya no solamente desde, digamos, del árabe al español o de otras lenguas del mundo árabe-islámico a la lengua española o lenguas occidentales, sino también al contrario, porque otra vez menciono a Muhammad Arcón, que insistía sobre la labor traductora, el interés de la traducción. Decía incluso para que los propios árabes y musulmanes entiendan lo que se escribe en Occidente sobre ellos, es decir, libros que producen los propios occidentales sobre el Islam y sobre el mundo árabe. Es muy importante que conozcan, que sepan lo que se dice y lo que se escribe sobre ellos. Bueno, yo retomo un poco lo que tú decías como aspecto positivo, pero lo llevo al ámbito negativo, porque justamente en Granada existía esa asignatura de pensamiento político en la licenciatura en Ciencias Políticas, pero con la transformación del grado esa asignatura desapareció, ¿no? Que también la impartíamos desde el área de estudios árabes, pero bueno, por intereses diversos, pues esa asignatura desaparece, con lo cual sí hay elementos positivos, pero en cuanto a la inserción o, bueno, a la visibilidad de los estudios sobre el pensamiento árabe contemporáneo fuera de lo estrictamente académico y universitario, mi única esperanza es la traducción. Y es una esperanza, en cierta forma, vana, digo, porque no vende. Y mi experiencia también personal, cuando se propone traducción de ensayos filosóficos árabes, digamos que los editores no son demasiado proclives ni pagando, o sea, ni pagando, que ya es, que ya es grave. Pero bueno, aún así, yo creo que lo que contaba tu experiencia con la lectura del Arwi es un poco donde reside mi esperanza, ¿no? Pues si conseguimos transmitir la riqueza, la diversidad, el dinamismo del pensamiento árabe contemporáneo en toda su complejidad y en todas sus contradicciones, a un público más amplio, pues quizás hay una posibilidad de diálogo, una posibilidad de desarrollo, de transferencia, de interés, ¿no? En definitiva. Pero más allá de eso, lo veo difícil en otros ámbitos, sí. Bueno, pues como hemos hablado ya de los problemas y las necesidades futuras, que era mi última cuestión, creo que podemos saltárnosla y dar paso al público. Y yo luego, si hay ocasión, diré la cuestión sobre este último asunto. Pero mejor participáis los que estáis en la sala.